terapéutico de la diabetes mellitus. Generalmente, pues, el desarrollo del ser humano ha pasado por varios estadios y estamos en el último estadio en que tenemos una sobrecarga de la parte orgánica. Bueno, la enfermedad de diabetes es un trastorno metabólico y que tiene varias explicaciones, ¿no? Hay varias teorías que están llevando a la comprensión de esta patología. Hay algunos que hablan que es un microbioma intestinal, tiene que ver con la presencia de algunas bacterias que producen una alteración, pues, de la cadena de ácidos grasos y que esto contribuye a una inflamación sistémica que aumenta la permeabilidad de unas toxinas metabólicas y que esa disbiosis intestinal es la que podría crear la resistencia a la insulina. También la inflamación y la inmunidad es otra teoría que se señala que las citoquinas proinflamatorias con los macrófagos son los que van a favorecer la presentación de la autoinmunidad y que destruyen las células betas del páncreas, sobre todo eso en la patología de diabetes tipo 1. El estrés del retículo endoplásmico, acumulación de proteínas mal plegadas en el retículo endoplásmico, que van a llevar a la glucotoxicidad y a la lipotoxicidad, ¿no? Y que van a inducir, pues, a apoptosis de las células beta del páncreas. Es otra teoría. Otra teoría también habla sobre el tejido adiposo, que no solamente grasa, sino que es un órgano endocrino y que produce una sustancia que es la adiponectina, que es la que tiene que ver con este proceso visceral que favorece la glucotoxicidad. Disfunciones mitocondriales, metabolismo energético o alteraciones de los ácidos grasos o que se oxidan, acumulación de lípidos en los tejidos no adiposos pueden favorecer la resistencia a la insulina. Bueno, entonces hay varias teorías. Lo cierto es que en la parte clínica nosotros sabemos de que presenta las 5 P, ¿no? Prurito, pérdida de peso, polidipsia, polifagia y poliuria. Pero en la parte laboratorial es la que nosotros tenemos necesidad de complementar con el diagnóstico de las pruebas laboratoriales. Una prueba laboratorial es la que se conoce clásicamente, es la glicemia en ayunas, ¿no? Que la glicemia por más de 126 miligramos por decilitro ya nos daría el diagnóstico de diabetes mellitus. A veces no solamente la glicemia en ayunas puede haber algunos falsos positivos, ¿no? Tenemos que hacer uso de la glicemia postprandial, ¿no? En la que se toma generalmente un basal y a las 2 horas después de la ingesta de carbohidratos, una buena cantidad de carbohidratos, van a producir en base a ver en cuánto está la curva de glicemia. Cuando está más de 200 ya hablamos de diabetes y cuando está por encima de 140 hablamos de intolerancia a la glucosa, que eso es lo que la Organización Mundial de la Salud llamaba antes eh, la etapa previa a la diabetes, pero que ahora se conoce como prediabetes, ¿no? Y el otro recurso que también tenemos es la hemoglobina glicosilada, que por encima de 6.5 nos da pues la característica del paciente con diabetes y la prediabetes por encima del 5.7. Cada vez los valores se van haciendo más chicos. Este diagrama también es similar, también es lo mismo que hemos explicado y que en la gráfica, ¿no? Esta diapositiva es muy importante, es la más importante de toda la exposición. Entonces lo que tenemos que ver es que en el año cero, aparentemente donde hacemos el diagnóstico, cuando el paciente va a la consulta médica por presentar polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso, prurito, entonces ahí nosotros le pedimos una serie de pruebas, ¿no? De pruebas que ya es la que hemos visto, la glucosa en ayunas, la curva de tolerancia o la hemoglobina glicosilada. Pero lo que tenemos que entender es de que
en el año cero, aparentemente presentación clínica, ya el paciente tenía diabetes, ¿no? Entonces la diabetes es hasta 10 años antes del diagnóstico, prácticamente el paciente ya tenía cambios a nivel de su organismo que se eran considerados como los prediabéticas, como prediabetes, y después ya los cuadros característicos de la diabetes tipo 2, ¿no? También igual, cuando nosotros hablamos de complicaciones, cuando tenemos el diagnóstico, ya tenemos complicaciones macrovasculares, ya. Y también tenemos complicaciones microvasculares, ya de más de 5 o 7 años de evolución. O sea, cuando logramos el diagnóstico médico, ya el paciente tiene un cuadro de diabetes anteriormente. Y por eso que aquí tenemos la prueba de glucosa en ayunas, aparentemente es normal hasta el parámetro del diagnóstico, y de ahí comienza en un ascenso progresivo a través del curso de la enfermedad. Y la glucosa postprandial también igual, también aparentemente está dentro de ciertos valores y después comienza a despegar, ¿no? A despegar y va en ascenso. Entonces, cuando tenemos ya el diagnóstico en el año cero, ya el paciente debe tener pruebas que comienzan a ser prácticamente potencialmente indicativo de un cuadro previo a la diabetes. Esta gráfica también nos permite ver la parte de la secreción de la insulina, ¿no? O sea, generalmente la secreción de insulina comienza aparentemente en niveles adecuados, pero cuando comienza a presentar los trastornos ya de inicio de la prediabetes y los trastornos de la micro y la macroangiopatía, se produce un incremento de la insulina. Nosotros cuando dosamos insulina en la persona encontramos valores normales o por encima de los normales. Decimos este páncreas está perfecto, pero esa es una reacción del páncreas en la producción, hasta cuando ya llega un momento que llega a su máximo y ya la capacidad pancreática comienza a descender justamente cuando comienza a aparecer los signos clínicos de la enfermedad. Y la resistencia a la insulina, que es el otro parámetro, empieza conjuntamente con la secreción de insulina y esta se va incrementando conforme va descendiendo la curva de insulina. O sea, por eso que hay una relación directa entre la curva de insulina y la resistencia a la insulina. Entonces, lo que tenemos que ver acá claramente es de que el cuadro de la enfermedad se presenta mucho antes de que clínicamente lo tenemos presente. También esta diapositiva podemos ver de que la medicación, ¿no? Podemos iniciarla cuando empezamos en el año cero, empezamos con una monoterapia oral, con metformina, por ejemplo, ¿no? Empezamos con la terapia nutricional y ejercicios físicos, que son otro pilar importante de del tratamiento. Cuando vemos que la curva va descendiendo la insulina el cuadro clínico y la enfermedad se va haciendo mucho más pronunciada, podemos ir incrementando a la terapia combinada con otros fármacos orales, uno de los análogos de la GLP-1, que se está usando bastante ahora, o la sulfoniluria agregada a la metformina, ¿no? Que es lo que usamos nosotros programadamente ahora, ¿no? Y solamente vean que después de casi 8 o 9 años del curso de la enfermedad de la diabetes, recién tenemos la opción de la insulina, ¿ya? Entonces, este cuadro es muy importante para comprender toda la historia de la enfermedad de diabetes. Ahora, ¿qué recomendaciones tendríamos para prevenir la enfermedad, no? O sea, tenemos que considerar la pérdida de peso, es un factor importante, la actividad física moderada es otro factor importante, y ya cuando tenemos alguno de los trastornos podemos dar la medicación de la metformina. La metformina lo que va a hacer es va a disminuir la absorción de la glucosa a nivel de tubo intestinal, y también va a evitar la gluconeogénesis, de tal manera de que los niveles de glicemia se pueden mantener dentro de límites normales. Ahora, cuando hay sobrepeso, es necesario pues considerar el uso de la metformina siempre, y también cuando hay
Cuando una persona tiene más de 60 años, también tenemos que adicionar a las medidas higiénico-dietéticas porque a veces no logran compensar la glucotoxicidad o la elevación de la glicemia en sangre. Bueno, y eso implica de que tengamos que hacer un chequeo de los pacientes cada 3 años, en los de mayores de 45 años, ver el índice de masa corporal, los antecedentes familiares son importantes, los antecedentes gestacionales, si es mujer, conocer el diagnóstico de si hay tolerancia a la glucosa, si hay un cuadro de prediabetes o hay una hemoglobina glicosilada elevada. Establecer también la etnia, los grupos étnicos, también hay algunos que tienen mayor predisposición a la diabetes y el sedentarismo de la vida demasiado reposada en las personas, que esa es una característica importante que tengamos en cuenta. Y ya otros antecedentes de patología cardiovascular, dislipidemia, hipertensión o ovario poliquístico. Este también es un algoritmo también que establece la secuencia para establecer cuándo establecemos el criterio de diabetes, ¿no? Lo pueden revisar ustedes posteriormente. ¿Y cuáles son los objetivos del tratamiento de una vez que tenemos el diagnóstico? Entonces, los objetivos primarios es evitar las complicaciones, ¿no? Porque sabemos que todo, como hemos visto en la gráfica, ya existe una micro y macroangiopatía comprometida, ¿no? Entonces hay que evitar las complicaciones, lo que va a permitir mejorar la calidad de vida de la persona, va a reducir la mortalidad y va a evitar los síntomas de hiperglicemia, ¿no? Que son dañinos para todo el sistema corporal. Y los objetivos intermedios es el control de la glicemia, o sea, los parámetros, mejorar el control de los factores de los riesgos cardiovasculares, la presión, los lípidos, como vamos a ver, el dejar de consumir tabaco, obesidad y la obesidad abdominal que hay que evitar. ¿Cómo valoramos los pacientes tras el diagnóstico de diabetes? Tenemos que hacer una anamnesis, la parte del examen clínico, el examen laboratorial, su control de la parte de la glicemia, movilidad glicosilada, los lípidos, el cociente albúmina creatinina para ver la filtración glomerular, si hay daño renal, y la hormona tiroidea, ¿no? El TSH, para ver si hay hipotiroidismo, que es otro acompañante importante. Y también tenemos que hacer una evaluación de la parte visual, una tonometría, un electrocardiograma, los cálculos de los riesgos cardiovasculares y evaluar el estado vacunal, porque los pacientes con hiperglicemia tienen una respuesta inmunológica deprimida, ¿no? Y van a ser cuadros convencionales que pueden ser controlados con las vacunas. Em, ¿Cómo hacemos el control, no? El control hacemos todo lo que hemos hablado, los parámetros glicémicos, los lípidos, y el plan terapéutico tenemos que elaborar en el paciente, ¿no? El plan terapéutico implica varias medidas, no solamente farmacológicas, no educación. Es muy importante que el paciente se eduque y conozca cómo es la enfermedad y qué manifestaciones tiene la enfermedad para saber si su curso está yendo bien o se está alterando. La alimentación tiene que ver que te baja en dejar de consumir glucosa, o sea, glúcidos, carbohidratos en exceso. La dieta mediterránea es la mejor, con bastante verdura, ensalada y frutas, ¿no? Ejercicios, actividades de física, vamos a ver más adelante, y los fármacos, ¿no? O sea, son 4 elementos importantes en el tratamiento. Y esos son los objetivos del control, o sea, tenemos que tener los parámetros de la hemoglobina glicosilada, el LDL, la presión arterial y el consumo de tabaco hay que retirarlo de todas maneras para hacer un control y seguimiento del paciente. Lo que estamos diciendo es de que como hay complicaciones y hay efectos secundarios que pueden producir en daños en la calidad de vida e incluso acercarlos a complicaciones en su salud e incluso a la muerte, vemos que si bajamos la hemoglobina glicosilada 1%, mira, la probabilidad altamente significativas, vamos a ver que las complicaciones macrovasculares, las nefropatías y la ceguera van a bajar una tercera parte de los casos. Los problemas vasculares, macroangiopáticos de las extremidades, casi el 50% van a bajar solamente bajando la hemoglobina glucosilada un 1%.
las muertes relacionadas con la diabetes mellitus, los infartos miocardios en menor proporción y también los ictus. Vamos a ver que en la hemoglobina glicosilada generalmente las microangiopatías y algunas macroangiopatías pueden controlarse. En el caso de de descenso de la presión arterial en 10 milímetros de mercurio, ahí se ve también que las complicaciones macrovasculares también disminuyen, también un porcentaje importante. Las afectaciones vasculares es un 50% también disminuye. La mortalidad un tercio por ciento disminuye. El infarto al miocardio una quinta parte disminuye y un ictus casi el 50%. O sea, la presión arterial es muy importante para los problemas neurológicos. Y el descenso del LDL también va a tener un impacto importante. Bajamos 38 miligramos por decilitro del colesterol LDL. Vamos a ver una reducción de los eventos macroangiopáticos, cardiológicos, infarto al miocardio y de ictus. O sea, si nosotros controlamos los parámetros dentro de lo que estamos estableciendo, el paciente tiene un mejor pronóstico evolutivo, ¿no? Este es un cuadro también importante, ya antiguo, ya del 2008, en el que muestra una cosa importante, ¿no? En la incidencia de muerte. Entonces, los pacientes que tienen un tratamiento más o menos reglado, conservador, tienen una curva de evolución que los lleva a a la, a la muerte, ¿no? Perdón, es la de acá, la que va en ascenso y van falleciendo más pacientes. A lo que si hacemos un control intensivo de los pacientes, de la terapia de los pacientes, vamos a tener un descenso de la mortalidad, o sea, se separan los parámetros de mortalidad de uno y de los otros tratamientos. En el caso de los eventos cardiovasculares también es igual, los que tienen un tratamiento convencional tienen su curva de evolución de los eventos cardiovasculares. Es por eso que el paciente diabético es un paciente cardíaco, ya se considera como un paciente cardíaco, va a tener un curso evolutivo de compromiso cardiovascular. Y si tiene un tratamiento un poquito más ajustado, enérgico, va a tener una buena evolución. O sea, el ascenso no va a ser tan vertical y la separación se ve claramente en el tiempo. Esto es el seguimiento y valoración también de la diabetes tipo 2. Estamos hablando de diabetes tipo 2 preferentemente. Entonces tenemos que hacer un seguimiento de la parte clínica, generalmente puede ser cada 6 meses, cada año, dependiendo, ¿no? La escuela española tiene esos criterios de control. Acá dice cada 2 a 3 meses, cada 6 meses, dependiendo del tipo de alteración que tiene en el curso de su enfermedad, ¿no? Y del trastorno de base que lo tiene comprometido. Esta es otra diapositiva también muy importante en la que dicen los 4 pilares del tratamiento de la diabetes mellitus. O sea, la diabetes mellitus no se trata con un solo procedimiento, ¿no? A veces la gente dice, no, el tratamiento de diabetes mellitus es a veces los tratamientos convencionales o los empíricos. ¿No? Hay mucho tratamiento empírico que ustedes ven en publicaciones, en revistas, en periódicos, pero que bueno, eso complementan a lo importante del tratamiento farmacológico médico que nosotros damos basado en evidencias. Entonces los fármacos vienen a ser una patita de la silla de que tiene 4 patas. Entonces un pilar es los fármacos. La otra es la parte de educación, ya hay estudios bien claros que el paciente que conoce su enfermedad tiene un curso evolutivo mucho mejor, con mejor calidad, con mejor pronóstico a largo plazo, que los que no tienen conocimiento o educación de su enfermedad. El ejercicio es otro aspecto también importante, ¿no? Una vida un poco con actividad. Vamos a ver cuánto tiempo tiene que hacer la actividad. Y la alimentación, que tiene que estar alimentación balanceada, con bajo en carbohidratos, que le va a permitir una evolución favorable. Acá tenemos el objetivo que también que hemos alcanzado, otra vez volvemos a incidir a la hemoglobina glucosilada menor de 7, la glicemia preprandial entre 80 y 130, la glicemia postprandial menos de 180, la presión arterial entre 140-90 para los adultos, 130-90 para los jóvenes, el colesterol LDL menos de 100, triglicéridos menos de 150 y colesterol HDL más de 40, ¿no? Abandono del tabaco y lograr mantener su peso adecuado.
En cuanto a alimentación, ya conocemos la alimentación, tiene que ser balanceada, una cantidad de carbohidratos, de lípidos y de lípidos, sobre todo los de lo tipo aceite, aceite de oliva, que tienen las grasas positivas, ¿no? Y la parte de, de que tiene que tener una adaptación al tratamiento farmacológico, ¿no? Ya. En cuanto a la actividad alimentación equilibrada, ya hemos dicho que tiene que los hidratos de carbono, ahí se estandariza un porcentaje de 45 a 60%, proteínas un 15% y las grasas entre un 20 y un 30%. ¿Ya? Fibra, fibra, hay que restringir un poco el uso del alcohol y el consumo de la sal, ¿no? De la sal y el azúcar que tiene que reducirse. Este tema también del ejercicio, también que nosotros no trabajamos mucho en la parte médica, que deben de los ejercicios tenemos que trabajar la parte de ejercicio aeróbico. Acá se recomienda ejercicio aeróbico. También hay ejercicios de resistencia, de elasticidad también que son importantes, ¿no? Pero acá en la parte de diabetes más que todo el aeróbico. Tiene que tener por lo menos 3 sesiones semanales. Se ha demostrado en los estudios que tiene que tener más de tres o más. Si es menos de tres, no hay ningún beneficio con la actividad física. La duración del ejercicio debe durar entre 30 y 60 minutos cada sesión y tiene que ser con una intensidad entre leve a moderada. O sea, hay que tratar de que la persona haga un poco de actividad. Una actividad exigente, que la frecuencia cardíaca debe superar los 100, 120 latidos por minuto en una parte de la actividad física. Y también lo que es importante es que durante la sesión de la actividad física hay una fase de calentamiento que es entre 5 y 10 minutos, después de una fase de ejercicio entre 30 y 40 minutos, y después una fase de estiramiento o relajación entre 5 y 10 minutos. O sea, tiene que estar programado. No podemos empezar de frente a hacer la actividad física cuando estamos trabajando, ¿ya? Cuando estamos haciendo actividad física. Acá tenemos que la hiperglicemia tiene una serie de fármacos que tienen su efecto en cada uno de los niveles que corresponden, ¿no? Em, eso vamos a ver un poquito más adelante. Entonces acá tenemos los agonistas de la GLP, que digo que son fármacos que están usando bastante, ya son estudios que están validando eso, el péptido similar al glucagón tipo 1. Acá usamos la pioglitazona y la citaglitazona. Acá estos son los de última generación de semaglutida. Este es el último protocolo de la Asociación de Diabetes Americana, ¿no? Los inhibidores de los cotransportadores de sodio y glucosa de tipo 2. Esto entra gran importancia ahora se está dando. No tenemos acá la dapaglifosina, la empaglifosina, que lo que favorecen es la eliminación de glucosa por la vía renal, y eso tiene un efecto protector importante en la parte cardiovascular. Todos los pacientes, como hemos dicho, diabéticos son cardíacos. Con ese tratamiento el pronóstico de los pacientes mejora significativamente. También este es un nuevo fármaco que es una asociación de la GLP-1 más esta hormona GLP, que es una hormona que ayuda a mayor producción de insulina y estimula el crecimiento de las células betas del páncreas, ¿no? Esa asociación con fármacos muestra mayor eficacia en el control glicémico y en la pérdida de peso, o sea, regulan el peso del paciente, ¿no? Ya te conocemos que hay buenas insulinas, ahora nuevas insulinas basales y prandiales, ¿no? Que usamos la Degludec, que es la última que ha salido, que tiene un tiempo de vida prolongado, de más de hasta 48 horas, y el Lispro, que es la ultra rápida, que se usa mucho en los pacientes para flexibilizar la terapia. Y para evitar que el pico de elevación de la glucosa después de la ingesta del alimento rebase pues los 180, que es la tasa de filtración glomerular, para que no se produzca daño en la parte renal, ¿no? Que también es una consecuencia frecuente de los diabéticos.
Un monitoreo continuo de glucosa me va a mejorar el seguimiento, va a ser, una recomendación que ya tiene buen tiempo, casi 7 años que se recomienda. Y el páncreas artificial, que ha habido varias pruebas para tratar de regular. De repente ahora con el desarrollo de la tecnología, de inteligencia artificial y la nanotecnología podamos lograr el éxito. Hemos tenido 2 pacientes acá que hemos seguido. Realmente es un poquito difícil lograr evaluar si tiene un beneficio, ¿no? Es un poco difícil. Bueno, ya con esos nuevos comentarios de fármacos, vamos a ver cuál es el algoritmo que tenemos que seguir nosotros para mejorar el tratamiento de la diabetes mellitus. En primer lugar, tenemos que tener una confirmación del diagnóstico, ¿no? Esa es la parte más importante. Confirmar el diagnóstico. ¿Cómo confirmar el diagnóstico? Con una hemoglobina glicosilada, aparte de lo que hemos pedido en la glucosa basal y en la curva de tolerancia a la glucosa acortada, ¿no? En ayunas, en las 2 horas de poscarga y en la glucosa al azar. También podemos tomar en otro momento y ver cómo está la glicemia. Pero en todos esos parámetros nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico. Después de eso, hay que pedirle al paciente si tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular, enfermedad renal o insuficiencia cardíaca. Eso es importante porque, como hemos visto, ya cuando el paciente tiene el diagnóstico, ya tiene macroangiopatía, tiene daño cardiovascular e incluso tiene daño microangiopatía, tiene daño renal. Entonces, ya hay que averiguar en qué estadio está el grado de compromiso de la macroangiopatía, ¿no? Hay que tener siempre una hemoglobina glicosilada inicial de base, el índice de masa del paciente, y también conocer cómo responde a la hipoglicemia, porque los pacientes diabéticos tienen una respuesta bastante compleja a la hipoglicemia y puede llevarlos a complicaciones grandes, ¿no? Qué tipo de estilo de vida y si va a cumplir en la terapia indicada, ¿no? Que son los 4 pilares que hemos comentado. Se inicia entonces, comenzamos con el cambio del estilo de vida, la dieta, el ejercicio, la educación, que son pilares importantes, y la terapia farmacológica. Siempre iniciamos con metformina, ¿no? En el caso que no está contraindicado, que no tenga insuficiencia renal, por ejemplo, ¿no? O que tenga una reacción alérgica a la metformina, pero generalmente siempre iniciamos con la metformina como un regulador metabólico de la glucosa. Si la hemoglobina glucosilada no se logra en 3 meses bajarlo de forma significativa, hay que pensar en darle un segundo fármaco según la comorbilidad que tenga el paciente, ¿no? Entonces, si tiene enfermedad cardiovascular o riesgo cardiovascular, entonces tenemos que agregar, ¿no? El inhibidor del cotransportador de sodio. Este es el protocolo norteamericano, ¿no? Nosotros no usamos esto, ¿no? Pero que acá tiene, el control del año 24, del 2024. Ellos utilizan generalmente este cotransportador de sodio y glucosa, que es en los casos de la enfermedad cardiovascular, ha demostrado que tiene un pronóstico muy favorable de complicaciones cardiovasculares, ¿no? Y también los que son los antagonistas de lo de la GLP-1, que también tiene buen efecto en que suprime la liberación de glucagón y lentece su vaciamiento de gástrico. Entonces eso favorece a disminuir la absorción de glucosa, ¿no? Entonces, en los pacientes con enfermedad cardiovascular, la elección es usar el cotransportador de sodio y glucosa, que ya se está usando, ya está empleando acá también. En el caso de insuficiencia cardíaca con enfermedad renal crónica, entonces también igual usamos el cotransportador y también la GLP, ¿no? Que son realmente, pueden usarse uno o los dos dependiendo de la respuesta que tengamos a la glicemia. Y si no hay comorbilidades, entonces podemos recomendar bajar de peso con estos fármacos que también ayudan a bajar de peso, evitar la hipoglicemia, no usar sulfonilurea. Acá en esta guía no recomiendan usar sulfonilurias y no y de insulina en las que no tienen comorbilidad, ¿ya?
Y por bajo costo empleamos nuestro protocolo. Aquí en nuestro país empezamos con metformina y después vamos a la sulfonilurea. Dentro de la sulfonilurea o la pioglitazona también se usa bastante. Es la segunda droga después de la metformina, que son más cómodos económicamente. Si perdiste fuera de las metas, entonces tenemos que tener una terapia triple oral, ¿no? Añadimos a la basal, si la hemoglobina glucosilada es más de 10 o la glicemia es mayor de 300, hay que considerar usar el GLP-1 antes de insulina, ¿no? O sea, todavía tenemos el uso del GLP-1 como un refuerzo antes de entrar en el uso de insulina. Y ya cuando entramos en insulinización, ya podemos iniciar con una insulina basal, puede ser la glargina, la detemir o la NPH, ¿no? Acá se usa mucho la NPH porque es la más barata, pero es la que produce más hipoglicemia y la vida media es generalmente que aplicarla 2 veces al día, a lo que la glargina y la detemir se da una vez al día, ¿no? Ajustarse un perfil glicémico, se va ajustando de acuerdo a la evolución de la glicemia que tiene el paciente y añadir insulina prandial si es necesario, ¿no? Entonces ahora hay una tendencia a darle la insulina ultra rápida en el momento de la ingesta de alimentos en exceso, en una reunión donde come, se aplica antes, unos 5 a 10 a 15 minutos antes de la comida, se aplica la inyección y después come, ¿no? Pero tiene que comer, porque si se aplica la inyección y no come, va a ser hipoglicemia, ¿ya? Entonces, es un poquito de educación nomás del paciente. Y el monitoreo continuo, ¿no? Con hemoglobina glucosilada cada 3 a 6 meses, control de peso, presión arterial, lípidos, función renal, educación continua y adherencia, ¿no? Hay algunas recomendaciones genéticas que son experimentales, ¿no? Que son algunos procedimientos para revertir la diabetes, sobre todo la tipo 1, que son procedimientos que no están probados, como también el de células madre, el trasplante de islotes, que también se está trabajando, pero todavía no tenemos reportes completos, ¿ah? O sea, solamente hay propuestas, pero no hay resultados de estudios con un grupo de pacientes numerosos, ¿no? Son casos así aislados. Entonces, hemos visto de que si nosotros cumplimos los esquemas de tratamiento que hemos dicho, la dieta y el ejercicio, vamos a lograr reducir la glicemia en un 58%. Fíjese, la dieta y el ejercicio. La metformina hace una tercera parte, un 30%. La carboncia no usamos mucho ya, la troglitazona a 55 con la rosiglitazona que es 60%, ¿no? O sea que hay una reducción importante. Y la pioglitazona, que es la que estamos usando, 72%, ¿no? Este Orlistat es para bajar de peso y la insulina, solamente un 30%. O sea que acá los fármacos para reducir la incidencia de diabetes son bastante útiles y son eficaces, ¿no? Estos son algunos algoritmos que se usan, que les he puesto acá para que tengan una idea. Generalmente usamos primero la metformina, después la metformina con sulfonilurias, podemos agregar, y a veces usamos los inhibidores de la DPP4 también como una alternativa, ¿no? Después ya con segunda tercera línea es el uso de inhibidores de la DPP4 como la tiosolidiona y la GLP-1 agonista, ¿no? Que también los dos fármacos que son bastante útiles. Y finalmente ya se considera ya el uso de la insulina, ¿no? La terapia como cuarta línea de trabajo. Este es en el anciano. En el anciano también hay que ver también si usamos la metformina con los niveles de la DPP4, que es buena evolución, ¿no? Tiene buen manejo en estos pacientes. Y solamente como cuarta línea el uso de la insulina, porque tiene muchos problemas de la hipoglicemia y del sobrepeso, ¿no? Pacientes con diabetes, con obesidad, también ahí tenemos que usar los inhibidores de sodio y potasio, también son útiles.
los DPP-4, que son los fármacos de elección, y hay que pensar en esos pacientes, depende de cirugía bariátrica, sobre todo los que tienen un índice de masa corporal más de 35, ¿no? Y son pacientes que hay que tener una vigilancia extrema, ¿no? Porque esos pacientes van a ser... Acá el concepto del uso de la insulina, ¿no? Como tercer fármaco o en el cuarto nivel de aplicación. Entonces, el segundo fármaco puede ser una sulfonilurea, puede ser una pioglitazona, puede ser un IDPP-4, un agonista de los GLP-1, o es un inhibidor de los transportadores de sodio-potasio, ¿no? Y en última instancia, la insulina. Esta vemos las principales complicaciones que ya hemos comentado, las macrovasculares, tiene que ver con los accidentes cerebrovasculares, con el infarto al miocardio, la enfermedad vascular periférica y el pie diabético, son las macroangiopatías. Y la microangiopatía tiene que ver la retinopatía diabética, la nefropatía, la neuropatía y también el pie diabético que tiene doble causal. Entonces ya también hemos visto de que el control, según las complicaciones y según los parámetros, tienen que ya los hemos hablado que son iguales a los convencionales. La enfermedad cerebrovascular es un evento muy frecuente en los pacientes diabéticos, sobre todo tiene que ver como mucho con la hipertensión arterial, la dislipidemia y la cardiopatía. La glucotoxicidad produce el proceso inflamatorio vascular que afecta a todo el sistema vascular, tanto cerebral como cardíaco, ¿no? Por eso las patologías son frecuentes en esos niveles. Factores en arteropatía, en una macroangiopatía, mira, fíjense, hay una alta probabilidad, 3 veces de un ratio de hora ratio de 3 veces más frecuente que las personas normales, ¿no? Una diabetes, o sea que hay una situación que compromete. Acá en la recomendación, generalmente como se dice que la diabetes produce un cuadro inflamatorio sistémico, entonces siempre en los esquemas de tratamiento se recomienda el uso de la aspirina. Pero últimamente los estudios no los han confirmado, ¿no? Eh, el uso de la aspirina ya ahora ha tenido un poquito de restricciones, ya no se usa como antes con tanta frecuencia porque hay complicaciones con algunos pacientes que usan aspirina, por eso que a veces es mejor elegir bien a los pacientes para darles el tratamiento. Es un nivel de evidencia C, o sea, no es A nivel, es C. La retinopatía diabética, que vamos a encontrar con frecuencia, depende de los factores de duración de diabetes, la hiperglicemia es un factor y la hipertensión arterial, ¿no? Son los factores que con alta evidencia de esto. Y los otros factores son la obesidad, el tabaquismo, el alcohol y la pérdida de actividad física, ¿no? Para la retinopatía diabética. En cuanto a la prevalencia de enfermedad renal, hemos dicho de que los pacientes generalmente con diabetes mellitus hacen o enfermedad cardiovascular, porque ya son cardíacos, y hacen enfermedad renal, o sea que generalmente hacen el proceso de enfermedad renal en los diversos estadios, ¿no? Y muchos de ellos terminan pues con complicaciones, ¿no? E incluso con diálisis. Factores que favorecen el desarrollo de nefropatía diabética son hay factores de tipo genético, la hiperglicemia es un factor, la hipertensión arterial es otro factor, el hábito del tabaco también produce la dislipidemia, los factores alimentarios y las retinopatías, ¿no? También todo ello tiene un impacto importante en la nefropatía diabética. Por eso que los objetivos dentro del control ya de la enfermedad evolutiva, tenemos que tender a hacer una protección renal y una protección cardiovascular en las personas que tienen cuadros de diabetes, porque sabemos que van a ser complicaciones. Por eso que hay que tomar medidas de prevención, tanto en el control de la presión arterial, como hemos establecido, reducir o controlar la parte de la orina para ver las microalbuminurias, el control glicémico que tiene que ser frecuente, el tratamiento
Con estatinas también se sabe implementar agregación plaquetaria y ahí vienen las aspirinas, ¿no? Y el control estricto de los factores de riesgo, como evitar el sobrepeso, la obesidad y favorecer la actividad física. ¿Por qué la actividad física es importante? Porque el mayor consumidor de glucosa en nuestro organismo son los músculos. Si nosotros no hacemos actividad física y tenemos tendencia a glucosa elevada, entonces no va a haber quién consuma la glucosa y vamos a tener una glucotoxicidad circulando, ¿no? Entonces, por eso que la actividad física permite consumir la glucosa, ¿no? Es importante ese esquema, ¿no? Em, cuando disminuye la función renal, ese es un hecho, pues hemos dicho que los pacientes con diabéticos controlan mal la hipoglicemia, ¿no? Y eso se debe a que la disminución de la función renal aumenta el riesgo de una hipoglicemia grave, ¿no? Entonces, mientras más tengamos enfermedad renal avanzada, tenemos más riesgo de que las hipoglicemias no sean leves o moderadas, sean severas. Ese es un concepto que también tienen que tener y manejar. Nos permite ver es una diapositiva ya antigua, en la que ya conocemos que la metformina y la insuficiencia renal tienen que ser controlado su uso, ¿no? No con tanta libertad. Entonces hay que tener un criterio porque puede dar acidosis láctica, no usa la metformina en los pacientes renales. Entonces esta diapositiva, esta viene para que vean que todos los fármacos, los que están en verde, son seguros en los diversos estadios, ¿no? Hasta el 3A, 3B, 4 y quinto lugar. El más seguro para todos los estadios es la insulina, ¿no? La insulina se puede usar en todas las etapas, ¿no? La repaglininida, o sea, también es seguro. Los inhibidores de la DPP4 que hemos señalado también es uso. La metformina es útil hasta el estadio 3A. 3B ya un poquito de restricción y 4A, 4 y quinto ya no se recomienda su uso, ¿no? Las sulfonilureas también son iguales, también se puede usar con la metformina hasta 3A, pero ya no se debe usar sulfonilureas en los estadios de 3B, 4 y quinto grado, ¿no? Los otros productos, la pioglitazona, los agonistas, la GLP, se pueden usar generalmente antes del estadio 3, ¿no? Entonces, hay que conocer bien el uso de los fármacos para el manejo de estos pacientes diabéticos. Acá con respecto a las sulfonilureas, no todas las, las sulfonilureas son dañinas, ¿no? Entonces hay unas que son mejores que otras. Entonces, por ejemplo, vemos de que la glimepirida es un fármaco una sulfonilurea que se puede usar en estadio de compromiso renal leve a moderado. O sea, hasta prácticamente el tercer grado de compromiso, grado 4 y quinto de insuficiencia renal ya no es recomendable el uso de sulfonilureas. Listo, entonces esto es los inhibidores de la DPP4 también. Hay algunos inhibidores como la sitagliptina, que es bueno, se puede usar y se puede reducir un poco la dosis, pero se puede usar en todos los estadios, hasta en el estadio terminal, ¿no? También la linagliptina, que es uno de los últimos que aparece en el mercado, se puede usar, bien sin restricción de su prescripción. Los demás, lo que usamos la vildagliptina, ya se puede usar hasta los estadios graves, pero no se baja y se controla en la parte terminal, ¿no? Listo, creo que eso es todo. Y acá tenemos la bibliografía, hemos revisado conceptos actuales de la Sociedad Americana de Diabetes, que es las guías de prescripción y de indicación, es la que hemos trabajado, ¿no? Y las demás son las clásicas que ya tienen ya un tiempo de uso. Muy bien, yo creo que eso es lo más importante. No se olviden de que, de que tienen que tener el cuadro ese de la historia de la enfermedad de la diabetes es muy importante
Revísenlo bien, fíjenlo bien en su mente, que eso es lo que van a entender. Y también lo que tienen que entender es lo que corresponde a la forma de tratamiento, ¿no? O sea, los cuatro pilares no pueden solamente trabajar la parte farmacológica, tienen que hacer la parte física porque es la que consume el exceso de calorías. Tiene que hacerse un programa de actividad física. El problema de los programas de actividad física, ustedes van al gimnasio y los preparadores físicos del gimnasio les dan un tratamiento para fortalecer músculos, pero no les dan tratamientos metabólicos. Los que deberían trabajar en esto en otros sitios hay entrenadores especiales o sea, fisioterapistas especiales para diabéticos, ¿no? Pero acá no tenemos, pues, ¿no? De acá solamente hay medicina física para los pacientes que tienen lesiones, pero todavía no tenemos para pacientes diabéticos. Pero ese esquema de programa que tiene que ser con que inicien que se haga 3 veces por semana una actividad física, esa actividad física debe exceder unos 10 o 15 minutos de 100 latidos cardíacos, es importante para que no solamente sea aeróbico, el aeróbico es hasta 100 latidos, pero más ella también ayuda a favorecer el ejercicio del músculo cardíaco y mejorar el esfuerzo también vascular. Y el programa de actividad física tiene que iniciarse con un precalentamiento de la media hora, de la hora que hacen la actividad física, 15 minutos de precalentamiento, media hora de actividad más o menos reglada, con unos 10 minutos de exigente y después reglada, y finalmente un descenso ya de disminución progresiva de 15 minutos, ¿no? Para que no tengan ningún tipo de impacto negativo. ¿Ya? Muy bien. Yo creo que ese es todo por hoy. Ya nos estamos viendo, están listos ya para cumplir todas las actividades de esta primera fase. Hasta luego, entonces. Eh, Paulette León, ya, y entonces nos estamos de comunicando.